Señores, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Apologetic Poll, en nuestra primera sesión, en donde vamos a tocar temas relacionados a la fe judeo-cristiana, de cómo poder aplicar estas preguntas controversiales que realmente nadie quiere platicar. Son temas que encontramos en la Biblia que a veces no sabemos cuál es la respuesta. Algún gurú de la fe dice, este es el camino, otro dice, este es, pero realmente no hay una guía totalmente clara o a veces las respuestas a dirigirse a determinada denominación. Pero este es un espacio en el cual podemos hacer una discusión amplia, con tolerancia y analizar cada tema desde la perspectiva racional, cómo debe ser el approach o el abordaje de estas preguntas, estos complicados temas que a veces no sabemos cómo tocar. Para esto, el día de hoy, pues tenemos con nosotros a Jonás Herrera, conocido productor de mucha trayectoria ya. Hola Jonás, ¿cómo estás? Bien, qué placer verte. Bueno, sabemos que Jonás recientemente, como yo lo veo, él es un amante de la filosofía, él es una persona que le gusta racionalizar mucho. Y a mí realmente me gusta mucho eso, ¿no? Creo que eso es un tema para racionalizar. Jonás invierte mucho tiempo y ha invertido mucho tiempo en esto. Aparte, él cursa actualmente una carrera en teología, ¿verdad, Jonás? Correcto, Boris. Y año. Es excelente. Y creo que nos va a sacar de muchas dudas tu conocimiento, tu manera de razonar, tu manera de abordar estos temas precisamente. Por otro lado, también tenemos a Ricardo Narváez. Y Ricardo, ingeniero estructural. ¡Wow! Y maestría en apologética, ¿verdad, Ricardo? Sí, correcto. Maestría en apologética. ¿Nos puedes comentar un poco de tu maestría? Sí, la maestría la cursé en el seminario Talbot de la Universidad de Biola. La terminé, si no me recuerdo, en el 2018 más o menos. Me tomó unos 4 años. Bueno, como verán, estamos delante aquí de expertos en temas relacionados con lo que queremos abordar. Así que les quiero lanzar esta pregunta, ahora que estamos reunidos en esta primera sesión del Apologetic Poll. ¿Por qué hay tantas denominaciones evangélicas? Realmente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa de que de repente vemos, surge una iglesia nueva acá, luego surge una iglesia por acá. Uno a veces platica con el pastor, ¿no? Y uno le dice... Oye, ¿y cómo fue que iniciaste tu ministerio? No, pues yo sentí del Señor, iniciar un nuevo ministerio. ¿Qué tanto esto a veces realmente es de Dios, no? Pero más que todo, sabemos que el cristianismo en sus grandes ramas, que son protestantismo, catolicismo y la iglesia ortodoxa, tiene muchas ramas o denominaciones. Hoy quisiera que abordáramos este tema precisamente porque en la rama protestante y quizás un poco tirado al evangelicalismo, que es lo que nos atañe aquí a nivel Centroamérica, Latinoamérica, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿De dónde sale esto? Es decir, ¿esto es lo correcto o se podría hacer la organización de la iglesia de alguna otra forma? Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién quiere comenzar? ¿Ricardo? Ok. Mira, Boris, este es un tema realmente complicado si uno lo quiere tocar en profundidad, porque realmente implica meterse en toda la historia de la iglesia. Pero yo creo que si uno se pregunta por qué hay tantas denominaciones, pareciera ser que en la pregunta va implícito la idea que esto es algo negativo, ¿verdad? O sea, de que el ideal sería tal vez una organización eclesiástica donde hubiera una autoridad. Y si nos ponemos a pensar, que es lo que tú mencionaste ahorita, ya existe precisamente una de las 3 ramas del cristianismo que es completamente vertical, y es la Iglesia Católica. Entonces, yo quisiera tal vez, como primera intervención en este tema, llamar la atención de que el Señor, y aquí voy a hacer, digamos, una declaración teológica, una valoración teológica, metiéndome un poco en lo que yo creo que son los propósitos de Dios. Dios ha permitido que su iglesia a nivel global esté comprendida por 3 grandes ramas, cada una de las cuales tiene un sistema de organización ligeramente distinto. ¿Por qué? ¿Y por qué creo que hay muchísima sabiduría en eso? Porque tenemos una organización en la Iglesia Católica de un verticalismo completo, básicamente un ejército bajo el obispo de Roma. Luego tenemos una estructura conciliar en lo que es la Iglesia Ortodoxa, donde existen cabezas que hipotéticamente tienen el mismo peso.
Y luego tenemos la tradición protestante, donde diríamos es una libertad completa y cada denominación se organiza como quiera. Entonces mi primera reflexión tal vez ante esa pregunta es, Dios en su sabiduría ha permitido que la fe cristiana esté organizada de tres formas que representan desde un verticalismo completo hasta, podríamos decir, si queremos tomar un término de los negocios, una libre competencia. Yo diría, ante la pregunta de por qué existen tantas iglesias, haría una diferencia esencial que me parece pertinente para iniciar la reflexión. Y es diferenciar la iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo y las formas en las que las primeras comunidades cristianas comenzaron a vivir su fe. Recordemos que hay un principio fundante, un versículo fundante, digamos, en donde está fundamental la iglesia. Mateo 16, 18 dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y lo que no le había revelado era lo que está en los versos 15 y 16, y es que Jesús, hasta ese momento, una comprensión humana de Jesús era el Cristo, ahí él estaba dando una característica de ungido, de Mesías, pero además el Padre le había revelado que es el Hijo del Dios viviente, es decir, había una comprensión en ese momento, una comprensión en Pedro, que Jesús, ese hombre con el que convivía, era ungido y además se equiparaba a Dios. Y Jesús entonces le dice, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré, y es interesante que el verbo lo usa en futuro, edificaré mi iglesia, y suscribo totalmente que el que hayan diferentes formas de vivir la fe tiene que ver con la perfección misma que Dios busca en su iglesia, en esa edificación. Fíjate que el edificaré, que proviene del griego oikodomeo, significa hacer más capaz, fortalecer. De alguna forma lo que Jesús está diciendo entonces, si usamos el griego, está diciendo es sobre esta roca, que es el mismo, ¿verdad? Sobre esta roca yo haré más capaz, fortaleceré mi iglesia. Y está hablando en futuro, lo que quiere decir que la madurez de la iglesia en sí mismo es un proceso. Y lo menciono sobre la pregunta de por qué hay tantas denominaciones y tantas iglesias, porque hay que entonces diferenciar a esta iglesia, a esta roca, la que está edificándose en la roca, que se va perfeccionando porque estamos en un mundo caído y no hemos alcanzado la perfección. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo entonces? Aquella por la que Él murió, aquella en la que Él se va fortaleciendo. Y lo que dice Mateo además es que aquella en la que las puertas del Hades, y esto es importante, no prevalecerá. Y hay que entender entonces qué significa que la iglesia va a salir vencedora. Entonces, esta es la iglesia de Cristo, en tanto no es correcto decir aquí que de esa iglesia hay muchas, porque esa iglesia, por definición, es una sola que está sentada en esa comprensión que Pedro tuvo de que la roca es el ungido, que la roca es el mismo Dios. Claro que probablemente Pedro no entendía lo que él mismo estaba diciendo, pero esa iglesia no es indivisible, esa iglesia no se puede dividir como cuerpo de Cristo. Y aquí termino la reflexión, y dividir y separarlo de la iglesia en cuanto a las formas de cómo los cristianos y las comunidades cristianas de antes, las subsecuentes y las de hoy, viven su fe, cómo construyeron su gobierno e incluso cómo comenzaron a resolver los primeros problemas doctrinales. De esta segunda es donde hay una proliferación y que podemos hablar si esto es vicio o es virtud. Pero la iglesia de Cristo, en definición, es una. Pero, ¿cómo tú manejarías la parte de tanta denominación cada una, a veces iglesias con sus propios estatutos, que si tú los abordas, dicen que no tienen nada que ver con la otra, a pesar de que estamos en la misma iglesia? Lo que estoy diciendo es que cuando decimos por qué hay diferentes iglesias, nos estamos refiriendo a las diferentes formas en cómo las comunidades viven su fe, a cómo se agruparon en gobierno y cómo resolvieron problemas doctrinales. Eso es a lo que me refiero. Esa es la diferencia, digamos, de iglesias que nosotros vemos. Lo que pasa es que utilizamos el mismo término, el término iglesia, pero la iglesia de Cristo es una. Le quiero preguntar a Ricardo, ¿qué opinas tú de ese verso y de la interpretación que la Iglesia Católica le ha dado? De que sobre Pedro es la rama legítima de la Iglesia cristiana y que solo a partir de ahí
sale la iglesia, digamos, pura, la iglesia cristiana pura. Claro, claro. La gran controversia surge en la separación de la iglesia ortodoxa de la iglesia, digamos, del oeste, allá por el año, si no mal recuerdo, 1054, cuando se excomulgan uno al otro el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Y ambos reclaman para sí, obviamente, lo que se conoce en la eclesiología como la sucesión apostólica. Entonces, la sucesión apostólica de la Iglesia Católica, ellos la basan en el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, según la tradición católica, y que realmente no tiene básicamente nada de fundamento histórico, se basa en que Pedro fue el primer obispo de Roma. ¿Okay? Ahora, la Iglesia Oriental, obviamente, cuenta con sucesión apostólica. ¿Y qué significa sucesión apostólica? Significa simplemente el hecho de que la autoridad de Cristo es pasada a sus 12 apóstoles y sus 12 apóstoles pasan sucesivamente esa autoridad a las demás personas. La sucesión apostólica es una idea precisamente, y no es una idea antibíblica, simplemente no es una idea que se extrae directamente del texto bíblico. No es extraída de ahí. Por ejemplo, la autoridad de los 12 apóstoles no pasó de ninguna forma directa a Pablo, de ninguna forma. Tampoco pasó que nosotros sepamos directamente a Jacobo, el hermano a Santiago, digamos en la terminología latina, tampoco pasó directamente a Santiago. ¿Y Santiago? ¿Quién era? Santiago era el hermano del Señor Jesús, pastor de la iglesia en Jerusalén. Él no era obispo, él era pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, realmente, ahora, que si el término pastor y obispo es intercambiable en el Nuevo Testamento, pues de eso se puede debatir, ¿verdad? Pero ciertamente él era quien dirigía la iglesia en Jerusalén. Entonces, tenemos dos líderes importantes de la iglesia primitiva, que tenemos a Pablo y tenemos a Santiago, que aparentemente no contaban con una imposición de manos de los apóstoles. De hecho, nosotros vemos en Gálatas cómo después de un tiempo de que Pablo tuvo la visión del Señor Jesucristo, él viene a Jerusalén y se reúne con los líderes de Jerusalén y comparte el evangelio que él ha estado predicando para ver si está de acuerdo con ellos. Y ellos le dicen, sí, estamos predicando lo mismo, y se dan la mano, es decir, somos parte del mismo equipo. Pero nunca hubo una imposición en el sentido que Pedro, por ejemplo, le dice a Pablo, tú estás autorizado para ir a predicar el evangelio. La idea de una sucesión apostólica es una idea, yo no voy a decir que es antibíblica porque no lo es, pero ciertamente no es extraído del texto bíblico. Y sumo a esto, que suscribo totalmente, sumo a esto que además tiene problemas históricos esa sucesión de Pedro, porque la verdad que Pedro en el liderazgo de las iglesias tuvo menor liderazgo que el que tuvo Santiago y Pablo. Es decir, en Jerusalén el líder, digamos, era Santiago, el hermano del Señor, el hermano de Jesús. Él era el líder, ¿no? Y bíblicamente ves cómo él preside incluso temas ya de problemas doctrinales, digamos, o no doctrinales, pero problemas que ya se estaban dando. Y Pablo, por otra parte, ¿verdad? Que algunos eruditos dicen el cristianismo paulino fue el que gana, porque se expande más lo que Pablo hace en las iglesias dirigidas a los gentiles. Entonces la sucesión de Pedro incluso es problemática históricamente traqueada. Pero quizá lo importante, y creo yo que aquí estamos de acuerdo, es que el gobierno de la iglesia, aunque en Pablo ya vemos ciertos vestigios, digamos, o fundamentos del gobierno de la iglesia, se va dando por los problemas con los que ellos se iban enfrentando en el día a día, ¿verdad? Es decir, por eso es que no hay directamente una forma única de hacer gobierno en la iglesia, y por eso es que los problemas, por eso es que yo digo, separemos a las formas en que las iglesias comenzaron a hacer gobierno. Porque los problemas, por ejemplo, que se enfrentaba Santiago en la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia ortodoxa judía, que seguía fielmente, estamos hablando que era el centro de culto de ese momento, no lo puedes comparar con lo que vivía en Jerusalén. No lo puedes comparar con una iglesia de Corinto, una que tenía 2 puertos, completamente mercantil, acostumbrada a pensamiento de todo tipo. Es decir, que el cristiano de Corinto miraba ahí que adoraban a diferentes dioses, que vendían cadenitas, que para hacerlo un poco más autóctono, era Las Vegas, pues. Sí, era la iglesia de Las Vegas. Ajá. Y en Jerusalén me estás hablando. Entonces los derroteros que iban enfrentando los liderazgos eran distintos. Y los mismos problemas doctrinales con que se iban atendiendo eran totalmente distintos.
Entonces, esas diferencias, digamos, de iglesia a iglesia, para mí Vienen se convierten... desde la iglesia primitiva. Sí, desde la iglesia primitiva, para mí se convierten al final en una virtud. Es decir, no necesariamente en un vicio. Obviamente, donde el humano caído pone manos, también las cosas no salen perfectas en este mundo mientras este mundo está como esté, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que había una forma de sucesión, digámoslo, legal No. en la iglesia primitiva? No. Ahora, sí, o sea, sí vemos en los textos de Pablo, por ejemplo, que él en su tutoreo de Timoteo, por ejemplo, le encarga cómo él tiene que preparar a gente, cómo él tiene que tener cuidado en la imposición de manos. A veces los pentecostales hemos creído que eso tiene que ver con orar. Eso no tiene que ver con orar. Eso tiene que ver con imponer manos para el liderazgo. Entonces, sí, ciertamente en el Nuevo Testamento sí existe la figura de que un líder impone las manos y delega autoridad sobre otro líder. Eso sí existe, definitivamente. Lo que no existe es la sucesión apostólica como el único vehículo para autorizar a una persona para ser líder de la iglesia. Tampoco, obviamente, evidentemente el Nuevo Testamento no está en contra que los apóstoles entrenen a personas. Por ejemplo, tenemos el caso de Policarpo, obispo de... se me olvida la ciudad, ya me voy a acordar la ciudad que es la segunda carta de Apocalipsis, de Esmirna, obispo de Esmirna, educado y tutoreado por el apóstol Juan. Entonces, él, podríamos decir así, tiene un pedigrí ideal, pero él no fue, su liderazgo no fue dado por Pedro. Y tal vez voy a regresar un poco al punto de la Iglesia Católica. El punto de la Iglesia Católica es que el auténtico líder universal de la Iglesia es el obispo de la ciudad de Roma. Y eso se basa en el capítulo que mencionó al inicio Jonás. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, donde yo creo que todos sabemos que el catolicismo romano mantiene que esa declaración se refiere a Pedro. Claro. Y en general el protestantismo y muchísimo del catolicismo del medioevo mantenía que se refería a la declaración que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, claro, básicamente la idea de la Iglesia Católica de que el liderazgo de la Iglesia atañe exclusivamente al obispo de Roma se basa en dos suposiciones importantes. La primera es una suposición de exégesis bíblica, que esa declaración es para Pedro. Y la segunda es una suposición histórica, que Pedro fue el primer obispo de Roma, lo cual, como dijo Jonás, es altamente dudoso. Y a eso yo le agregaría una exégesis de localidad, ¿no? De que a fuerza tiene que ser el obispo de Roma y el que vaya sucediendo en Roma y otra vez en Roma. Lo que pasa es que el obispo de Roma se deriva del hecho de que, según la apologética católica, Pedro fue el obispo de Roma. Entonces, sí, es el hecho que Pedro fue el obispo y que fue martirizado en Roma que coloca la sede petrina como la sede de Roma. O sea, el tracking es Pedro, ¿no? El tracking es Pedro, no la ciudad. Es Pedro, no la ciudad. No, pero exacto, pero no dicen, no hay ninguna parte en la Biblia que nos diga que el sucesor de Pedro o el representante de Cristo en la tierra va a ser el que esté en Roma. No, es que como dice Jonás, el punto es el que tome el oficio de Pedro. Y el oficio de Pedro en Roma. No, es que el oficio de Pedro fue obispo de Roma en la narrativa católica. Es como que yo diga, el oficio un lugar geográfico ligado a eso, a ese oficio. Sí, pero es por Pedro, no es por Roma. Okay. Ya quedó por Pedro porque, digamos, aunque no soy experto en catolicismo, me imagino que el católico dirá, al final, el tracking no es la ciudad. Es decir, la Santa Sede, como se le llama, pudiera moverse de Roma a otra ciudad y el sucesor siempre seguiría siendo válido. Sí, porque me imagino que, no sé, pensemos que hay una guerra y sacan, así como Ortega está haciendo con el cristianismo, y sacan el catolicismo seguirá vivo por el tracking. De hecho sucedió. No, de hecho en Aviñón. De hecho, el papado estuvo en Aviñón, Francia. De hecho, sucedió. El papado, el concepto del papado es el asiento petrino. Es decir, a dónde Pedro sentó su autoridad. No tiene que ver necesariamente con la jurisdicción de Roma. Pues. Una localización geográfica. Sí, pero quedó ahí porque obviamente era la capital del poder, quedó ahí. Entonces ahí quedó tradicionalmente, y de hecho tradicionalmente los papas por muchos años también, contemporáneamente fueron incluso italianos, ¿no? Exacto. Es algo similar. Es algo similar, y me voy a cambiar de tema, es algo similar, por ejemplo, a la silla de Isaac Newton en la Universidad de Oxford o Cambridge. No, Princeton. No. Albert Einstein. No, Einstein. Newton. Newton.
me confundo si es una de las dos, creo que es Cambridge. Okay. Y ahí existe el asiento de la cátedra de él que hasta el día de hoy se hereda. Y la tuvo Stephen Hawking, por ejemplo. Entonces es el mismo concepto. Es donde el puesto que tuvo él en la academia, quien lo hereda es el sucesor de Isaac Newton. Claro, y podría ser otro lugar, otra localización geográfica, exacto. No va tanto a lo geográfico, sino que a lo que eso significa. Ahora, a donde él ejerció. Exacto. Ahora, volviendo, y solo para cerrar con esta parte, con esta sección, en 2 minutos, Jonás y Ricardo, ¿es válido este versículo bíblico para decir, esta es la única forma de ejercer cristianismo bajo esta línea? El versículo de Mateo 17. Ajá. No, por supuesto que no. Tal como dije anteriormente, aún gran parte del catolicismo en el medioevo reconocía de que ese texto no se refería a Pedro, sino se refería a la declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sí, no, eso está totalmente superado y de hecho los únicos que defienden eso es la Iglesia romana. ¿Verdad? Los mismos ortodoxos no, parte de la separación, aunque hay temas doctrinales, es justamente por esta sucesión. La Iglesia copta, que es la primera que se separa, tiene que ver con esta sucesión. Incluso la Reforma, las 95 tesis, una de las tesis, no me recuerdo cuál tesis es, me parece que el 85 dice concretamente, habla sobre cómo el Papa está ejerciendo la autoridad y el dominio. Entonces, y además cuando haces una exégesis griega seria, ya prácticamente no hay ningún exegeta serio que piense que está hablando Pedro. Además, hay otros textos adelante de la Biblia, transversales a la Biblia, que hablan, por ejemplo, aquel texto que habla de que los constructores han dejado la piedra angular y vuelve a mencionar que la piedra angular que los constructores olvidaron, no recuerdo el verso donde está, y dice claramente, esa piedra que los constructores olvidaron es Cristo. Claramente se entiende que la roca es Cristo. Además, imagínate qué triste sería que la iglesia de Cristo por la que él murió estuviera sentado en un hombre que además, si lo ves en autoridad, tiene menos autoridad que Santiago y menos autoridad que Pablo, al punto que Pablo lo llega, en Gálatas, lo llega a llamar al orden. Entonces yo creo que ese texto lo llega literalmente a decir, que le dice que es un hipócrita prácticamente. Y Pablo nunca fue papa, ¿no? Entonces, no, y Pablo nunca fue papa. Entonces, ese texto creería yo que está totalmente superado. Sí. Y como dice Jonás, y este es un punto importante, la separación de la ortodoxia de la Iglesia de Occidente se dio precisamente por el hecho de que el obispo de Roma empezó a reclamar jurisdicción universal sobre la Iglesia. Entonces, la idea de que la Iglesia de Cristo debe estar bajo una jurisdicción vertical fue la primera razón por la cual la Iglesia se separó. Y eso es algo que uno como evangélico... Y eso viene ahorita al contexto. Viene al contexto porque precisamente por eso es que yo al inicio hice la reflexión que si la abundancia y la multiplicación de denominaciones es un problema, sí o no. A mí me parece que no es un problema. Porque entonces uno podría decir, bueno, el ideal debería ser una organización vertical bajo una sola cabeza. Y esa fue la idea que empezó a separar a la Iglesia de Cristo. Antes de eso, todos los obispos de las grandes sedes apostólicas, que eran alrededor de 7, si no me recuerdo, ahorita tal vez no las podría enumerar, pero entre ellas estaba Alejandría, estaba Jerusalén, estaba Constantinopla, estaba Roma, se conocen como las sedes apostólicas, y se entendía que los obispos de todas estas sedes apostólicas tenían un cierto grado de autoridad sobre la Iglesia universal, pero era una autoridad conciliar. En otras palabras, no había quien mandara universalmente a la Iglesia de Cristo porque la cabeza es Cristo, ¿de acuerdo? No fue sino hasta alrededor del año 1000 donde el obispo de Roma empezó a querer imponer una supremacía universal sobre todos los demás obispos de las sedes apostólicas que dijeron esto no va y sucedió lo que ya les comenté. Entonces yo creo que la idea de una verticalidad en la Iglesia de Cristo ha sido y es históricamente la causa del cisma de la Iglesia. Ok, ahora regresando un poco a tu respuesta del inicio, tú dijiste de que prácticamente, a diferencia del verticalismo, que le podemos llamar así, de la organización de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y me gustó mucho tu frase, cada quien se organiza como quiere. ¿Sí? Ahora, vamos con este punto ahora. Ya no, Jonás, es la Iglesia la que está dividida, ya sabemos que la Iglesia es una, pero ahora vamos al montón de denominaciones, digamos, evangélicas, que como dice Ricardo, cada quien se organiza como quiere.
No sé si quieres opinar respecto a esto, o si quieren primero que lleguemos al punto, ¿en qué momento sale la iglesia evangélica? Para hablar de la iglesia evangélica, que surge pues básicamente, fundamentalmente la Reforma, yo estoy completamente también convencido que la providencia de Dios, que preservar a la iglesia, preservar a los santos, tiene que ver con lo que ha sucedido en la iglesia. Es decir, que Dios tiene un control perfecto para que su economía de salvación sea eficiente. Entonces Dios provee los recursos para que eso suceda. En tanto es así, no podemos pensar que hay un vicio total en la proliferación de las formas de hacer iglesia, porque entonces Dios hubiera perdido el control. Si nosotros nos traqueamos a la historia, mucho antes de llegar a la Reforma, vamos a ver que hay una comprensión de Dios que es líquida, que es fluida. Es decir, la comprensión de lo que los humanos hemos creído de Dios ha sido constante, y por eso me encanta el verbo de edificaré. Es decir, es un proceso, es una maduración. De hecho, cuando Moisés muere, y desde que Moisés muere para atrás, lo que sucedía era una especie de monolatrismo, no monoteísmo. Porque el monoteísmo es creer en un solo Dios, pero si nosotros vemos, lo que sucedía de Moisés para atrás era una monolatría, que es que hay un Dios que está por sobre esos dioses. Tanto es así que en el pacto de Siquem, si ustedes lo pueden leer, para los académicos ahí comienza el monoteísmo, porque de hecho es Josué en el que el pacto de Siquem les dice, sus antepasados han adorado a otros dioses. Empiezan a entender ellos, ya no es que Yahweh es el más poderoso, no es que es el único. Y Josué los llama incluso a que se decidan. ¿Por qué lo meto en esto de las denominaciones? Porque lo que quiero decir es que en esta comprensión, en esta madurez, hay diferentes formas de pensar, de vivir a Dios, pero que se van madurando. Si hacemos un salto, violento salto, hasta Jerusalén ya de Jesús, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta cómo comienzan los problemas, vamos a decir, no estoy poniendo los problemas como vicio, sino que estas dificultades que la gente dirá, desde ahí se comenzaron a separar. Y lo vemos con los judaizantes, ya lo decía yo, con aquellos que comienzan a decir, bueno, vos sos cristiano, pero es que si no te circuncidas, no puede ser. Ahí ya empiezas a ver cómo tenían ellos una comprensión del cristianismo, que es bien fácil criticarla desde el 2024, pero estamos hablando de gente que era totalmente su vivencia, su culto era eso. Ellos no podían entender un cristianismo sin esa pureza ritual. Surgen los judaizantes con ese tema. Luego hay un disenso entre líderes. Pablo y Pedro, dos grandes líderes de la iglesia, tienen un disenso por eso. Luego la propia inmadurez de esa comprensión de Dios, hay una inmadurez que la vemos en Corintios 3:9 cuando dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Lo que quiero ver es cómo en la historia comienza una comprensión fluida y comienzan disensos, tanto con los judaizantes, disensos entre dos líderes importantes. ¿Qué es la conclusión de esto? Que estas distintas formas de vivir la fe según el liderazgo y la localidad eran distintas, como hoy las vemos en muchas denominaciones, pero no dejaban de ser iglesias cristianas. Ahora, es verdad que hay una separación problemática, sí hay una separación problemática cuando entran las ideas heréticas, es decir, ideas que van completamente contra el cristianismo, y otros que humanamente nos discutimos y nos separamos por problemas como el problema de Lutero y Zwinglio, que lo podemos discutir, que se separan por un problema, lo voy a decir claramente, de una calentura humana. Ok, Ricardo, un poco del contexto histórico también. ¿Cómo surge la iglesia evangélica? Propiamente, evangélico no es un tipo de iglesia. Eso es lo primero que hay que apuntar. Y eso es algo que genera muchísima confusión. Las grandes ramas del cristianismo no comprenden el evangelicalismo. Las grandes ramas del cristianismo comprenden las tres que ya mencionamos, que es protestantismo, la ortodoxia y el catolicismo romano. Diciéndolo de la manera, digamos, menos controversial, la iglesia fue una, y cuando decimos la iglesia fue una, todos nos metemos en ese tronco común, todos nos metemos en el tronco común de lo que era la iglesia hasta el año 1054, si no mal recuerdo. Obviamente la Iglesia Católica reclama exclusivamente para sí mismo y dicen, esos somos nosotros. Pero yo como protestante digo, ese soy yo también. Y el ortodoxo debería decir, ese soy yo también. Entonces la Iglesia del año 500 la reclama el catolicismo romano, pero yo felizmente me incluyo también ahí. En otras palabras, yo no ando buscando un grupo disidente en los años 500 que haya estado separado de la iglesia visible para decir, ellos son mis antepasados.
No, mis antepasados son la iglesia que en ese momento se llamó en algunos escritos católica, pero tal vez más adelante voy a explicar a qué se referían con eso. No se referían necesariamente a la iglesia romana. Después viene la primera división, que es la iglesia ortodoxa y la iglesia de Occidente, como ustedes saben, ya lo platicamos, por la supremacía del obispo de Roma. Y finalmente, en el año 1517, viene la reforma con Martín Lutero. Ahí la primera división, en pocas palabras, ¿por qué fue? Simplemente es sumamente compleja. Mira, realmente hay causas materiales, hay causas de fondo, pero yo diría de que el detonante principal fue la supremacía del obispo de Roma, que empezó a reclamar la autoridad sobre la iglesia universal. ¿Tú lo llamarías como una sed de poder o no relacionado a eso? No, diría que es un ejercicio de poder desmedido que no tenía precedente histórico. Entonces fue algo novedoso que Roma empezó a reclamar para sí, que no tenía precedente histórico. Y obviamente tenía algunos matices teológicos, como una cláusula en el Credo de los Apóstoles en cuanto a la procesión del Espíritu Santo, pero parece ser de que esos son matices teológicos que se le pusieron realmente al cisma para tratar de darle otro ángulo. Pareciera ser que el ángulo central realmente fue el obispo de Roma. Sí. Ahora, después de eso viene el surgimiento del protestantismo, y de ahí en adelante la historia se vuelve sumamente interesante y un poco complicada realmente. Para saltarme toda la historia esa y llegar a explicar qué es ser evangélico, llegamos a Charles Wesley, a los hermanos Charles y John Wesley, que ellos son, tal vez no los primeros, pero de los más famosos en la historia de la iglesia, que empiezan a tener dinámicas que hoy llamamos evangélicas. Y ellos entiendo que estaban dentro de una denominación protestante. Ya estaban. No, ellos son parte de lo que se le llama a veces la tercera vía, que es el anglicanismo. El anglicanismo no se considera en la historia de la iglesia como protestantismo per se. ¿Por qué? O sea que, porque ellos nunca tuvieron el rompimiento con Roma como lo tuvo la iglesia continental. La iglesia continental, es decir, me refiero al continente de Europa, se separó formalmente de Roma y formó básicamente dos iglesias, que es la iglesia calvinista y la iglesia luterana. Un poquito más adelante surgió el movimiento anabautista, del cual podemos hablar un poquito más adelante, pero el anglicanismo no es ninguno de esos tres. El anglicanismo tuvo su única historia que no está conectada con Lutero. ¿Cómo surge el anglicanismo, en pocas palabras? En pocas palabras, surge de la controversia de Enrique VIII. Enrique VIII en Gran Bretaña, como yo creo que todos conocemos, tuvo un rompimiento con Roma a partir de razones básicamente maritales y de herencia. Nada que ver con doctrina, nada. Miren, obviamente hay implicaciones teológicas, pero si quisiéramos llegar tal vez al meollo del asunto, es el tema: yo necesito un heredero varón y este heredero para tomar mis decisiones, varón no me lo está proveyendo ahorita la esposa y esposas que he tenido, y necesito poder divorciarme y generar un legítimo heredero del trono. Divorciarme y sin caer en excomulgarme. Exacto. Entonces, por eso no es correcto pensar de que la iglesia anglicana es protestante. Eso es un error de historia de la iglesia realmente. Okay. Entonces John Wesley y su hermano eran más que todo de este movimiento, o estaban dentro de lo que surgieron de ahí. Ellos son la iglesia iban más a esa tendencia anglicana, que yo entiendo que era más, bueno, era la denominación de la región de las Islas Británicas. Es un poco más complicado que eso, pero digamos que venían del anglicanismo, Charles y John Wesley. Pero a lo que voy y quiero aterrizar en esto es que ellos son los que algunos consideran los padres del movimiento evangélico. Porque el evangelicalismo no es per se una denominación cristiana. El evangelicalismo o el ser evangélico es una forma de vivir tu fe. Y por eso uno puede caer en una contradicción de términos como un católico evangélico. Bueno, me llama la atención lo que dice Ricardo, que en sí el evangelicalismo no es parte de sí de una rama de la iglesia como una denominación, sino que es como una forma de vivir tu fe. Eso dijiste, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, ¿Lo definirías así? Hay 4 tradiciones que, como bien lo ha mencionado Ricardo, el anglicalismo no es parte de esa protesta y por eso no surge, pero sí se forma parte de las 4 grandes tradiciones que son la luterana, la reformada, la anabaptista y la anglicana. Digamos que son las grandes 4 tradiciones donde en el árbol de la reforma surgen las demás, digamos, los demás movimientos que se pueden traquear más o menos en 16, si no estoy mal, movimientos, donde ahí llegan hasta los pentecostales, bueno, todos los movimientos, pero que surgen de estas 4 grandes tradiciones.
separando ahí a aquellos que se consideran no confesionales o interdenominacionales, que por supuesto podemos hablar luego, después, al final, que tampoco son en sí mismos, digamos, ellos no protestaron, sino que más bien ellos, pudiéramos, que esto es debatible, ellos han protestado de los que han protestado. Pero de estas 4 tradiciones hay un suceso que a mí me gusta mucho hablar, porque para muchos historiadores es el origen o el germen de todas las demás denominaciones, o digamos las formas de vivir la fe, o como le queramos llamar, ¿no? Y hay una disputa entre Zwinglio, ¿verdad?, un reformador también, y Lutero, ¿verdad? Obviamente que esto es más largo, lo estamos reduciendo, pero hay un momento que estos 2 grandes pensadores, 2 grandes teólogos, llegan a Marburgo a discutir sobre diferentes puntos teológicos, y es interesante que de 15 puntos se ponen de acuerdo en 14, y solo tienen problema con uno, que es la Cena del Señor. Bueno, Lutero defendía que Jesús estaba presente en los elementos, Zwinglio decía que no podía. Bueno, ya era una discusión interesante, pero llega al punto... ¿Qué año estamos hablando, Jonás? Bueno, estamos hablando cercano al 1500, quizás 1500, Marburgo no me recuerdo cuándo, 1529 creo que fue Marburgo. Sí, por ahí. ¿Verdad? Pero hasta fíjate, entonces, digamos que aproximadamente la Iglesia Católica había tenido una trayectoria la Iglesia, indivisible. yo diría que hay que hablar claramente, y es importante ser preciso, y hablar de la Iglesia romana. La Iglesia romana tenía una hegemonía definitivamente, porque la Iglesia ortodoxa quedó disminuida. No. Como dije al principio, o sea, es un error histórico el decir que la Iglesia en los primeros 1000 años era la Iglesia romana. Sí. Eso no es correcto, porque entonces me excluye a mí. Claro. Y en ese caso nosotros como cristianos evangélicos estamos cediendo lo que es una correcta concepción de la sucesión apostólica del mensaje de Cristo. Y yo reclamo como protestante la sucesión, yo soy heredero de la sucesión apostólica de la proclamación del mensaje de Cristo. Okay. En otras palabras, no soy sectario. Exacto. Entonces, ¿cómo lo llamarías a eso? Es la iglesia cristiana cuando estaba unificada. Y no le podemos llamar católico romana porque precisamente su sede no estaba en Roma. Precisamente porque en el año, como ya expliqué en las sedes apostólicas, precisamente el reclamo del obispo de Roma de la supremacía universal de la iglesia llevó al rompimiento. Correcto. Es incorrecto, y los apologistas romanos lo quieren ver así, pero es incorrecto, decir que en el año del año 30 al año 1000 la iglesia católica romana reinó suprema. No es correcto. Es bueno que lo aclares, No. Okay. Pero lo que quería decir entonces es que en esta discusión ya nos hemos saltado, digamos, lo que pasó en la Reforma, pero quizá es importante hablar que Lutero, por ejemplo, y otros reformadores no se estaban separando de la Iglesia romana en este caso, porque ellos eran parte de esa beta, digamos, no se querían separar, pero son echados realmente. La Iglesia romana, que en ese momento era muy costumbre de no estar de acuerdo conmigo, entonces yo te pongo la cruz de hereje y te saco. Porque la famosa excomulgación. Exacto, porque esto ha sido puesto y quitado. Recordemos que hay un año que se le quita al protestantismo lo de los herejes y se vuelve en ese concilio ecuménico y ya se le llama a los protestantes o a los evangélicos, digamos, posteriores, los hermanos separados, ¿no? Pero volviendo atrás, esta discusión de Zwinglio, para mí es importante hablar de esto porque tenemos que ser también honestos en que muchas de las separaciones tienen que ver por calenturas. Ahora, que esas calenturas, con temas de ser testarudos en algunos temas, como fue para mí Lutero en ese momento, pero eso no quiere decir que esa testarudez Dios la utiliza en su providencia para la perfección de la iglesia. ¿No la utiliza o sí la utiliza? Sí, claro que sí la utiliza. Claro que sí la utiliza. Dios utiliza todo lo que sucede en el mundo sensible para llevar a fin su eficiencia económica de salvación. Y fíjate, quiero leer exactamente lo que Zwinglio le dice. Están caldeados los ánimos en Marburgo y Zwinglio dice, como no se ponen de acuerdo en el tema, le está hablando prácticamente a Lutero. Confesemos nuestra unión en todo lo que estamos de acuerdo. Y en cuanto al resto de cosas, recordemos que somos hermanos. Nunca habrá paz en las iglesias si no podemos permitir las diferencias en los puntos secundarios. Pero Lutero responde, tu espíritu es diferente al nuestro. Pero fíjate que entonces, esa frase de Zwinglio, como tú dices, yo creo que es quizás casi el meollo de
de esta discusión. Para mí lleva coherencia la reunión de Marburgo, que Lutero no acepta, y hay que entender por qué Lutero no acepta. Pero lo que quiero decir es que aquí se forman, digamos, diferentes grupos, nace un germen para los eruditos historiadores, pero a lo que quiero llegar es que es importante entender que la providencia de Dios, como lo hemos visto al inicio, está incluso, o sea, Dios está en la imperfección humana. O sea, yo no puedo pensar que de esa separación, digamos, porque hubo una separación de Lutero y Zwinglio, que la mayoría de situaciones, la mayoría, no todas, pero la mayoría, son situaciones secundarias y terciarias, que se deben conversar, pero no nos deben dividir. O sea, yo no puedo estar dividido de alguien, de un pentecostal, solamente porque soy reformado. Hablando del tema, ya que Jonás regresó al tema de la reforma, ahí, si uno quiere realmente poner el dedo en el momento histórico en que la reforma se da cuenta que ella ha dado a luz a una dinámica que va a llevar a una multiplicación de denominaciones, es exactamente lo que se conoce como la Guerra de los 30 años. Después de Contanos de eso un poco. Una vez la reforma ya se vio como un fenómeno que iba a quedarse, y se da la famosa cita de Lutero con Carlos V, ¿verdad? Donde lo citan a él y le ofrecen el poder arrepentirse y retractarse de todos sus escritos, y él famosamente dice: no lo puedo hacer porque esto no es seguro ir contra la conciencia de uno, y a menos que yo sea convencido a través de la razón y las Sagradas Escrituras, yo no me voy a retractar. Así es que Dios me ayude. Eso es uno de los grandes momentos históricos. De hecho, yo diría que de los últimos 1000 años es el momento histórico tal vez cumbre de la iglesia, de la historia de la iglesia, cuando frente a Carlos... ¿Eso se lo dijo Carlos V? ¿A quién? Repite, por favor. No, Lutero responde ante Carlos V. Ante Carlos V, que venía conminado por Leo X para que se recantara Lutero de todos sus escritos. Pero ya una vez entonces Lutero ve que esto es un rompimiento completo, empiezan un montón de guerras en Alemania. Y esas guerras en Alemania llevan a una paz que, si no me recuerdo, se llama la paz de Westfalia, que es una paz que se da siempre en el siglo XVI, que rápidamente se rompe nuevamente y se lleva a la guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648. Una guerra entre protestantes y católicos que lleva a la muerte de cientos de miles de personas, si no más. Al final de la guerra llega a la paz de Augsburgo, donde ese es el momento en que Europa se da cuenta: no podemos seguir demandando que toda la gente europea vuelva a un mismo redil. Entonces vamos a permitir que cada príncipe pueda decidir qué fe quiere tener. En otras palabras, la idea que originalmente tuvo Lutero de una Alemania y todos los príncipes alemanes bajo el luteranismo, ya no lo vamos a poder llevar a cabo porque hemos derramado sangre durante 30 años y eso no nos lleva absolutamente nada. Ese es el momento histórico en que se entiende que el protestantismo no va a dar a luz un movimiento coherente, una segunda iglesia católica, sino que lo que va a dar a luz es una idea que yo estoy seguro que todos celebramos, y es la libertad de conciencia. En otras palabras, que yo tenga el derecho soberano de decir que es lo que yo quiero creer y no me sea impuesto de afuera. Ok, ahora, ¿de dónde sale el evangelicalismo? Ya comentaste un poco con los Wesley, cómo se une todo esto después con los movimientos del anglicanismo, o cómo evoluciona el evangelicalismo de Wesley a lo que conocemos. Realmente Wesley no es evangélico. Evangélico lo que es una forma de vivir tu fe. ¿O en qué momento sale el evangelicalismo? El evangelicalismo es un movimiento eclesiástico que nace propiamente en el siglo XX. Y tiene, según el historiador de la iglesia, Babington creo que es el nombre, tiene una definición cuadrangular, Babington, correcto, e identifica 4 puntos. Esta es la definición académica más aceptada de lo que es ser un evangélico, y más propiamente dicho, de vivir tu fe cristiana como un evangélico. Exacto. Y son 4 puntos. Número 1 es el hecho de que uno es bibliocentrista. En otras palabras, las escrituras tienen un punto central y una importancia central en tu vida. Número 2, crucicentrismo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo en la cruz y el aceptarlo de una manera personal es algo fundamental en tu vivencia cristiana.
Número 3, el concepto de un encuentro personal con Cristo. En otras palabras, como nosotros le decimos, el nacimiento de nuevo, el nuevo nacimiento. Y número 4, el activismo. En otras palabras, un involucramiento diario, semanal en la fe. Entonces, toda persona, independientemente de su tradición religiosa, que esté viviendo de esta manera, tiene una vivencia evangélica de la fe. Y les voy a poner un ejemplo bien curioso que puede parecer una contradicción de términos, pero por ejemplo el movimiento carismático en el catolicismo. El movimiento carismático en el catolicismo tenía estos 4 elementos. Son personas que empezaron a tener retiros, católicos que empezaron a tener retiros donde ellos aceptaban personalmente a Cristo, nacían de nuevo, la muerte de Cristo se la apropiaban personalmente, se reunían semanalmente a estudiar la Biblia. Entonces tenían los 4 puntos de la definición de Bevington. ¿Los puedes repetir otra vez? Bibliocentrista. Número 1, la primacía de las Sagradas Escrituras. Número 2, la primacía de la cruz de Cristo. Número 3, un encuentro personal con Cristo para el nacimiento de nuevo. Y número 4, un involucramiento diario o semanal, que generalmente se manifiesta en la vivencia evangélica en un estudio bíblico. En un estudio bíblico, o ya sea en ir a la iglesia, en ir a algún lugar para predicar el evangelio, en ir a algún lugar para ayudar a la gente enferma. Tú podrías decir, por ejemplo, que otra denominación cristiana, un ejemplo luterano se me ocurre. Sí, sí. Jonás, anglicanos, no llevan estos 4 No, puntos. claro. Pueden haber anglicanos que tienen una vivencia evangélica. O sea, el evangelicalismo, por eso quiero decir, el evangelicalismo no es una religión. No es una denominación. No es una denominación tampoco. Es una forma de vivir tu fe. Tú puedes, en la rama del carismatismo, dentro del catolicismo, tener estos 4 distintivos. Y entiendo ahora que hay muchas denominaciones cristianas protestantes que pueden vivir Exacto. el evangelicalismo. per se. Exactamente. Hay otro tema que es el que ya no viene de ese árbol de la reforma, digamos, de esas 4 grandes tradiciones, sino que son las iglesias no confesionales o las iglesias interdenominacionales, que son aquellas iglesias que de alguna manera no reconocen, digamos, el estar bajo ninguna de estas denominaciones, ¿verdad? Y es verdad... Y te acuerdas, aquí entraba el punto de cuando una persona recibe un llamado probablemente de parte de Dios de iniciar un ministerio, lo inicia y se forman pequeñas congregaciones independientes, ¿no? Es correcto. Y fíjate que aquí el problema, digamos, hay un profesor, el profesor Ed Stetzer, atribuyó el crecimiento de las iglesias no confesionales al individualismo. Y otra vez, para mí la providencia de Dios en su perfección ha permitido a las iglesias no confesionales, porque no podemos decir que las iglesias no confesionales o interdenominacionales no son cristianas o no viven el evangelicalismo siguiendo estos puntos que Ricardo nos hablaba. Pero tampoco podemos negar que muchos de esos movimientos surgen del individualismo y de no querer estar sometido a ninguna jerarquía. Y es verdad que estas iglesias no confesionales, que en Estados Unidos ya comienzan a configurarse como la gran mayoría, por cierto, Gallup, los cristianos que se identifican con una denominación protestante se redujeron del 50% en 2000 al 30% en 2016. CENAL, un estudio de Estados Unidos, las iglesias no denominacionales han crecido cerca de 9,000 congregaciones en la última década, considerándose entonces que hay más iglesias no confesionales que las que provienen de las tradiciones, de estas 4 grandes tradiciones. Entonces, la iglesia no confesional, por supuesto que desde la providencia de Dios tiene que ser parte de esta perfección de la iglesia o de llevar el mensaje, el evangelio de Cristo a todo reino, a todo lugar. Pero no podemos negar que también puede haber un germen de individualismo o de que se hayan filtrado algunos movimientos heréticos, como yo los mencioné al inicio. Ejemplo de ellos es el montanismo. El montanismo, que fue una herejía del año 190 por ahí, lo que proclamaba era que el Espíritu Santo estaba incluso sobre Jesús, ¿verdad? Montano, lo que hizo Montano, el religioso Montano, es que pensó que el Espíritu Santo lo había poseído. Entonces comenzó a hacer una serie de cosas, cualquier parecido, pura coincidencia. Me he sido tomado del Espíritu, comenzó a decir lo que quería decir, e inmediatamente lo empiezan a reconocer que lo que decía iba incluso contrario a las Escrituras. Y se considera el montanismo entonces una herejía.
Si tú me preguntas que parte de estas iglesias no confesionales podrían caer en problemas como el montanismo, sí, porque el problema es que la jerarquía o la forma de hacer gobierno es una herencia prácticamente corporativa. Es decir, yo soy el dueño de la iglesia y la tiene que suceder mi hijo. Es prácticamente una corporación. Yo no digo que está mal que el hijo suceda al papá, porque al final no le veo tampoco que sea un problema, pero digo que tenemos que atender también los peligros que pueden tener las iglesias no confesionales al tener no solo una expresión de gobierno libre, sino que podrían entonces también tener tanta libertad de doctrina que pudieran estar también haciendo una doctrina que si la traqueas en la iglesia clásica, en el mero cristianismo, se han separado de este mero cristianismo, ¿verdad? Claro, no, y eso es bien importante porque ese es un fenómeno que se ve actualmente, creo que en algún momento platicábamos, de que ya la herencia prácticamente de una congregación a otra prácticamente se hace algo como que meramente familiar. Sí. ¿Es correcto esto? ¿No es correcto? ¿Qué opinas, Yo Ricardo? solamente quería calificar un poquito lo que decía Jonás acerca de dos términos que tal vez creo que hay que definir mejor. Interdenominacional no es no confesional. Es bien importante entender de que de los 4 grandes movimientos que surgieron de la Reforma, solo 3 son confesionales. Los anabautistas nunca fueron confesionales. ¿Qué significa una rama de la iglesia confesional? Significa de que su credo está anclado o su creencia está anclado en un credo histórico. Entonces, el pentecostalismo no es confesional. El pentecostalismo no tiene un credo histórico. El anglicanismo tiene un credo histórico. De Westminster, también muchas de las ramas calvinistas tienen credos históricos. Allá de los 1600, en que el congregante tiene escrito el credo histórico. El luteranismo tiene la confesión luterana, que es confesional. Entonces, interdenominacional significa de que no pertenece a ninguna denominación organizada. Por ejemplo, Asamblea de Dios, yo soy miembro de la Asamblea de Dios, no es confesional, pero no es interdenominacional. Entonces, nosotros somos una denominación que no nos anclamos en un credo histórico, por tanto, no somos confesionales, pero tenemos una organización y hay una denominación. La Asamblea de Dios es pentecostal. Es pentecostal. No quiere decir de que tu iglesia no está anclada en eventos históricos o que no tiene pedigrí histórico. Las asambleas de Dios, por supuesto, tú puedes llevar toda la línea a través del metodismo, al congregacionalismo, al metodismo, claro, al anglicanismo y finalmente tienes que llegar a los apóstoles. De hecho, si tú no puedes hacer ese tracking, pues, está en problemas realmente. Aunque tú seas interdenominacional, tú tienes que poder decir de cómo llegó el evangelio a ti, pues. O a tu congregación. ¿Cómo llegó de Judea el evangelio a Zaragoza, en la iglesia en que tú estás? Sí. Tú tienes que poder jugar, para ocupar el término, la tripa chuca, para decir, por eso es que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Okay. Entonces, yo solo quiero hacer esa aclaración porque yo no soy confesional. Sin embargo, yo sí estoy anclado históricamente al movimiento, pues a través del anglicanismo, al movimiento de la Iglesia Universal. Ahora, ya no llegamos a este punto de ese momento, por ejemplo, de la guerra que surgió en Alemania. De los 30 años. Exacto, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Tú puedes hacer ese tracking ahorita a las iglesias evangélicas del país? Sí, claro. Por ejemplo, como lo dije ahorita, el movimiento de los hermanos Wesley es la que se le atribuye generalmente poner, digamos, la semilla de lo que es el movimiento evangélico o la vivencia evangélica. ¿Por qué? Porque ellos son los que empiezan, por ejemplo, los estudios bíblicos. El concepto de reunirse en una casa con una persona que va a ser líder y no está ordenado eclesiásticamente, pero que él tiene suficiente tal vez deseo y conocimiento para abrir las escrituras. Eso es algo completamente nuevo en la historia de las escrituras. ¿Qué año estamos hablando? 1700, tal vez tú te acordás, finales de los 1700, inicio de los 1800. Antes toda reunión era en una parroquia, en un templo, exacto, uno obispo ordenado. Eso es una de las grandes innovaciones de la iglesia. Entonces, a través de eso, creo que a través del congregacionalismo, y si no mal recuerdo, de los bautistas, surge en la calle Azusa, en Los Ángeles, el movimiento pentecostal. Ya te fuiste hasta Los Ángeles, sí. Desde los hermanos Wesley. Para allá. Ese es el metodismo. El metodismo, por cierto, el metodismo sigue vivo. Ajá, claro. Pero el metodismo da a luz. Lo que pasa es que la verdad que las asambleas de Dios y la iglesia de Dios, que son los dos grandes gigantes del pentecostalismo, Church of God y Assemblies of God,
es el resultado de un montón de vertientes, pero mayormente del metodismo. Ajá. Okay, entonces, ¿de dónde surge el metodismo? De los hermanos Wesley del anglicanismo. Ah, ok. O sea que ellos fundan el metodismo. Pero no lo fundan. Sí, digamos, su forma, no es que ellos dijeron, ahorita vamos a fundar el... Sí. De hecho, y eso es lo que es importante, creo yo, ahora, ya que vamos cerrando, es importante aclarar, creo yo, que después de todos estos temas históricos que hemos hablado y todo, en algo debemos de estar de acuerdo y seguros. Dios en su providencia ha preservado la iglesia, la ha preservado para que sea perfecta en estas cosas, aunque los humanos tengamos vicios. Dios ha tenido la providencia para que su iglesia se vaya perfeccionando. Y lo lindo de esto es que cuando tú traqueas la historia de Lutero, de Calvino, de Wesley, etcétera, 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 prácticamente todos, ninguno quiso fundar algo en particular. Ninguno quiso decir, a partir de hoy ya no vamos a hacer esto, sino que vamos a hacer los otros. Entonces, han sido los correligionarios, para poner una palabra vernácula, ¿verdad? Los que han agarrado esa estafeta y los que después han metido un poco de chile, le vamos a decir, y pimienta a estos temas. Pero si nosotros trajéramos a todos estos fundadores, si reviviéramos a Lutero, a Zwinglio, a Calvino, a Wesley, etcétera, 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 todos estos fundadores, digamos, de este árbol del protestantismo que se ha ido diseminando, te dieras cuenta que absolutamente ninguno se sorprenderían de saber que ahora hay miles de gente que siguen algo que ellos pensaron y que yo probablemente pienso en A, Ricardo en B, tú en C, y que es lo que yo digo que Zwinglio en esa frase tiene una gran verdad en decir, somos hermanos, pongámonos de acuerdo en esto, lo demás discutámoslo, conversámoslo, hay puntos importantísimos de conversación, pero no nos dividamos. Sí, sin embargo, como tú dices ya, Peri, cerrando, hay una parte importante acá que realmente casi nosotros hemos obviado, pero que tú mencionaste, y es el hecho de que sí, en ocasiones surgen personas con falsas doctrinas y de repente salen ahí algunas cosas que a lo mejor no debería, ¿verdad? Entonces, esta forma de segregación de las denominaciones o congregaciones cristianas, al final viene mi pregunta, ¿es la forma correcta de hacer las cosas o debería ser, o hay alguna forma que incluso debería de ser? Fíjate que yo creo que curiosamente las iglesias tradicionales protestantes son las que, como mencionó Jonás hace poquito, están muriendo en el occidente y están básicamente muertas ya. Lo que es el episcopalismo, lo que es una rama del metodismo, lo que es el luteranismo, están absolutamente anémicos. Y toda la vitalidad de la vivencia cristiana, por lo menos en el continente americano, viene a través de las iglesias no denominacionales o pentecostales. Entonces, yo creo, y si uno estudia historia de la iglesia, y es un tema preferido para mí, uno se da cuenta verdaderamente de la aplicación histórica de aquella parábola del Señor de los odres de vino, ¿verdad? Llega un momento en que el odre se hace viejo, y cuando el odre se hace viejo, es momento de un odre nuevo. Se revienta. Y se revienta, y el que no se autorreforma, como era uno de los lemas de la reforma, de siempre reformando, ese queda atrás en la historia de la iglesia. Entonces, yo creo que las iglesias no denominacionales son el futuro de la iglesia. Yo creo que la época de las grandes denominaciones está quedando atrás. Y te voy a decir, y le voy a decir, yo creo de que hay definitivamente un riesgo, y el riesgo es, como ya dijimos aquí, que el líder es absoluto en la iglesia no denominacional. A menos que se una con unas 2 o 3 más, pero siempre hay una persona que es absoluta. Y eso lleva un riesgo. Pero ¿cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que siempre se puede reformar. Sí. El pentecostalismo, por ejemplo, que es de donde yo soy miembro, no se puede reformar. No se puede reformar porque está anclado históricamente a los eventos de la calle Azusa. Y ellos no van a ir más allá de lo que sucedió en la calle Azusa. En su momento fue una gran reforma. Pero 120 años después, tal vez habría cosas que habría que cambiar, y a una denominación tan establecida le resulta bastante difícil cambiar. Y totalmente suscribo. Y de hecho hay una crisis cultural y global de las instituciones. O sea,
las nuevas generaciones no creen en las instituciones establecidas. Por eso es que las nuevas generaciones ponen en sospecha a los gobiernos, ponen en sospecha a la medicina, ponen en sospecha a la ciencia, al relativismo, lo ponen en sospecha todo, y entonces entre más institucional sos, más sospechoso sos. Y estas denominaciones pues son altamente institucionales. Entonces, por eso es que sufren también esa sospecha. Y las congregaciones interdenominacionales tienen esa ventaja de poder estar atendiendo, digamos, al nuevo miembro de una manera más eficiente y más efectiva, como la cultura la demanda. Y totalmente. Y se pueden estar reformando de una manera más eficiente y más rápida, con el lema que me encanta, la iglesia reformada siempre reformando, y la iglesia reformada siempre reformándose, que era un lema de los reformadores. Pero lo importante, pienso yo, de esto y de las iglesias interdenominacionales es que el peso que la Biblia da, claro que la Biblia le da un peso al líder, ¿no? Hay de aquellos que se hagan maestros, ¿no? Dice la Biblia, ¿verdad? Recibirán mayor condenación, le da un peso duro, pero también el peso en el Nuevo Testamento es hacia aquel que abraza la fe y cómo madura. Es decir, yo debo de saber qué leche estoy tomando. Yo debo de saber si esa leche está adulterada o no. Es decir, que es importante que el creyente comience ya también a tener el peso de su congregación interdenominacional a donde está. O sea, tiene que pasar del propio creyente ese filtro de la doctrina. Y por eso es importante que conozcamos la historia de la iglesia. Por eso es importante que conozcamos los pilares, como correcto. decía Ricardo, el momento clave cuando algo sucedió que bifurcó prácticamente denominaciones, doctrinas, etc. Y antes de pasar a la última pregunta, que es que les quería preguntar, ¿cómo puede serle una persona que es nueva o relativamente nueva en la fe cristiana, como para saber, habiendo tantas congregaciones, la congregación evangélica que está en la esquina, aquí hay otra que está en la avenida principal desde hace 10 años, pero luego mi tía me invitó a otra que está por allá, me queda más cerca donde vivo. ¿Cómo le hace un cristiano nuevo para saber dónde ir? Pero antes de llegar a esa pregunta, solo le quería preguntar a Ricardo, ¿nos puedes comentar un poco brevemente qué fue lo que sucedió en la calle Azusa que disipó prácticamente este movimiento pentecostal? ¿Y de dónde vino ese movimiento? El hablar en lenguas. Básicamente fue el hablar en lenguas. Eso fue lo que en la calle Azusa, en Los Ángeles, lo que se conoce teológicamente como la glosolalia. Fue ese evento carismático, voy a decir, que tenía muy poco, casi nulo precedente en la historia de la iglesia. Aparentemente en los primeros siglos se había dado y había algo de récords. La cosa es que de ahí salen dos movimientos, que es Asamblea de Dios salen y Iglesia dos de grandes Dios. iglesias. ¿Qué son esas dos? Esas dos, Church of God y Assemblies of God. Y Assemblies of God ahora es la denominación protestante, si no me recuerdo, más grande que existe. Assemblies of God. Es absolutamente Pero gigantesca. lo más seguro sería, si no mal recuerdo, sería después de la iglesia anglicana, en cuanto a número de miembros, vendría después de la iglesia anglicana. Es monumental. Y ellos probablemente, tú dirías, venían de una línea metodista, lo que sucedió. Sí, ellos tuvieron, y este es un tema un poquito largo, pero ellos tuvieron unos 10 o 20 años en que estuvieron coqueteando con herejías. Gracias a Dios, las Asambleas de Dios se enderezó y entró bien tardíamente la Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas de Estados Unidos, precisamente por posturas heréticas. ¿De la iglesia metodista? No, de las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios. ¿Estaba desviando? Sí, estaba desviando. Para entonces la iglesia bautista ya había salido de la iglesia metodista. Es que la iglesia bautista nunca fue parte de la iglesia metodista. ¿De dónde está la iglesia bautista? La iglesia bautista es del continente europeo, de los anabautistas, que es lo que hemos mencionado con Jonás, que fueron los tres grandes movimientos continentales, que es el luteranismo, el calvinismo y los anabautistas. Y luego en la isla están los anglicanos. Entonces, más bien el pedigrí de las Asambleas de Dios y por tanto del carismatismo viene no a través de Lutero, viene a través de la iglesia anglicana. O sea que, paradójicamente, yo me considero más hijo de lo que sucedió con Enrique VIII que lo que sucedió con Lutero. Porque lo que sucedió con Lutero no me alcanzó a mí realmente. Lo que me alcanzó a mí fue el mensaje de los hermanos Wesley. ¿Qué salió de la iglesia anglicana? Correcto. No estaba tan perdido Enrique VIII. Sí, las motivaciones no eran las mejores, pero el resultado...
Cerramos con la pregunta que les hice. Sí, creo yo que se puede tener una fórmula. Para ponerlo en una fórmula y para poderlo, no sé, para alguien que esté en una iglesia y decir, bueno, tengo que tener una fórmula, como creyente tengo que madurar y tengo que hacerme cargo yo también de mi vida espiritual. Una es conocer la historia de la iglesia. Creo que no tenés que llegar a un tema de ser un asiduo estudiante o ser un teólogo, pero sí conocer las bases de la iglesia. Me refiero a la historia de la iglesia, porque muchas veces estamos discutiendo cosas ahorita y peleándonos por cosas que en la historia han sido resueltas y vemos gente discutiéndose hoy con cosas que solo le decís, léete un libro y ya salís del problema. Entonces, conocer la historia de la iglesia. Lo otro, conocer las doctrinas fundamentales, ¿no? A saber la divinidad y humanidad de Jesús, la Trinidad, la redención, bueno, la resurrección corporal de Jesucristo, digamos, aquellas, la segunda venida, las cosas que son esenciales y que las vamos a traquear, de hecho, en todas las denominaciones y todas las tradiciones que, por cierto, aquí hemos hablado. Lo otro, conocer el trasfondo de la iglesia en la que me encuentro en cuanto a su tradición, estructura, liderazgo y gobierno. Porque yo tengo que conocer en la iglesia de dónde sale, de dónde vino. No para irme, pero sí para entender. ¿Por qué? Porque yo por lo menos quisiera entender si estoy en una iglesia que está porque se pelearon 5 y aquí estoy en la iglesia del que le ganó a los otros 4 el pleito. No para decir que ese que ganó el pleito, entonces lo voy a satanizar, porque tampoco creo que eso se debe de hacer, pero sí para saber a dónde estoy parado. Tengo que conocer la tradición de mi iglesia. Asegurarme si mi congregación no sigue una estructura totalmente importada y progresista que se puede traquear en movimientos heréticos. Particularmente 2 que están rondeando ahorita. El montanismo, donde el Espíritu Santo es incluso más importante que Jesús. ¿Hay actualmente de eso? Sí, yo no puedo nombrar una exactamente porque realmente no la pudiera nombrar, pero no dudo que hay congregaciones que le pudieran estar dando al Espíritu Santo un rol jerárquico, digo, no en la expresión más importante, pero lo más importante no es eso, lo peor es de que entonces eso me permite, al ser poseído por el Espíritu Santo, decir cualquier cosa aún contra la Escritura, que eso es el montanismo. O el marcionismo, que fundamentalmente lo que decía es, en el Antiguo Testamento había un Dios malo, que es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es todo amor, cualquier parecido pura coincidencia, Dios es todo amor, no hay juicio final, no hay infierno, amémonos todos. Cuidado, eso proviene de pensamientos heréticos. Escudriñar las escrituras, orar y meditar. Nosotros tenemos que tener esa fórmula de decir, yo quiero saber también que estoy en un lugar donde estoy orando y meditando. Lo otro, el testimonio doble, el testimonio de liderazgo. ¿Cuánto testimonio realmente dan mis líderes? Difícilmente yo puedo estar en una iglesia donde mi líder no sea un testimonio de Cristo. Y sus líderes. Su vida, ¿no? Su familia. Vida. Eso me refleja donde estoy. Y también mi testimonio propio. Yo realmente estoy creciendo en la unidad de la iglesia, como estamos hablando de este tema. Yo soy un separatista y un sectario. ¿Mi iglesia es separatista o sectaria? ¿O mi iglesia propone la unidad de la iglesia independientemente si en puntos secundarios o terciarios no está de acuerdo con el del vecino? Pero no es sectario. Y las últimas 2 es si mi congregación no crea divisiones en asuntos teológicos de segundo o tercer orden. Es decir, no vive la iglesia para enfatizar el error doctrinal del otro cuando es de un segundo y tercer orden. Y quiero dejar y despedirme yo con este verso bíblico, 1 Corintios 10, 16, 17, que me encanta, que dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa acaso que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no acaso significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Verso 17, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Así es. Y para cerrar, Ricardo, ¿tú qué le dirías a un niño de 14 años que te dice, Ricardo, yo quiero ser cristiano, no sé qué iglesia ir? Bueno, sí. Los paso a traer, dice. ¿Y recomendarías el evangelicalismo como una forma de hacer tu cristianismo? Claro, a la segunda quiero responder antes, que la más fácil, definitivamente que sí. ¿Por qué? Yo creo que la vivencia evangélica es por mucho la mejor vivencia cristiana.
Yo creo que una persona puede tener una relación con Cristo dentro de las 3 grandes tradiciones cristianas. Definitivamente lo creo. No creo que alguien por ser miembro de la Iglesia Católica sea parte del cuerpo de Cristo, pero no quiere decir que por ser miembro no lo puede ser. Pero sí creo que la vivencia evangélica expresada en estas 4 cosas que ya mencioné definitivamente le agrega la máxima vitalidad a la vida cristiana. Entonces, yo le recomendaría enfáticamente a una persona que se congregue en una iglesia de vivencia evangélica, número 1. Número 2, básicamente lo que dijo Jonás, tal vez yo destacaría de lo que dijo él para hacer tal vez un resumen tal vez más sintético. Sí, entendiendo que un muchacho, digamos no se va, tal vez no va a querer profundizar tanto, Sí. o hacer un research tan profundo, Sí. que tiene que ser algo como una decisión un poco más Claro, rápida. yo creo que sería, número 1, la primera pregunta, ¿se enseñan las escrituras a donde tú vas, sí o no? O sea, que definitivamente el que va a una iglesia tiene que ponerse a pensar en los fundamentos. Continúo. Sí, definitivamente en la iglesia a la que se va a congregar se hace una exposición seria de las escrituras. Esa es la primera. La segunda, ¿qué tipo de nacimiento o herencia tiene esa iglesia? Que sean transparentes en cuanto a eso. ¿Qué tipo de pensamiento tiene? Estudiar de una manera puede ser rápida, puede buscar ayuda con una persona más experimentada para ver cuál es la declaración de fe de la iglesia. Aunque sean iglesias interdenominacionales, generalmente tienen una declaración de fe bastante sencilla. Entonces, métase al site de la iglesia, vea la declaración de fe. En eso yo espero honestidad de las iglesias, en el sentido, por ejemplo, que si son de confesión calvinista, hagan ver claramente que son calvinistas. Lastimosamente, el calvinismo se ha empezado a meter de una manera un poquito por debajo de agua en muchas congregaciones que tradicionalmente no han sido calvinistas, y es una lástima que muchas veces no son transparentes en cuanto a ello. Entonces, si son pentecostales, que claramente... si son pentecostales, son asambleas de Dios o iglesias de Dios, y son carismáticas, que lo pongan para que la persona sepa en qué tipo de grupo se está adheriendo. Así que yo creo que sería eso, sería cuál es el pedigrí de la iglesia, en qué creen, y si es una iglesia que tiene como centro las escrituras. Ok, bueno, entonces terminamos esta sesión concluyendo entonces que esto de que la iglesia evangélica o las diferentes ramas de la iglesia, llámese denominaciones, llámese congregaciones, no es tan malo como parece, sino que podría ser una evolución natural del crecimiento de la iglesia, que de alguna forma está sobre todo controlado bajo la voluntad de Dios, siempre y cuando, como decía Jonás, no se vaya o no se salga de la doctrina fundamental de la iglesia. ¿Están de acuerdo con eso? Totalmente. Bueno, entonces cerramos. Muchas gracias, Jonás, por tu valioso tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos en la próxima sesión, ¿les parece? Claro.